Bien, lección número 7. Saludos, abrazos a todos aquellos que nos siguen por la modalidad de YouTube. Vamos a introducirnos en la lección número 7 de la Escuela del Nuevo Pacto. Hoy día vamos a ver el punto central del Nuevo Pacto, que es Dios mismo siendo impartido en cada uno de nosotros. Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, donde nos menciona: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 3:4 nos dice la palabra: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí hay algunas cosas que quiero a continuación desarrollar, que tienen que ver con algunos principios trascendentes importantes a propósito de lo que dice Pablo en Colosenses, que es la vida de Dios, que es lo que vamos a comenzar a ver en este momento. ¿Qué es la vida? Y aquí lo que habla Pablo, que la única vida que el Señor reconoce en realidad es la vida de Dios. La vida es un misterio. Por lo tanto, es bueno explicar que aunque hay muchas definiciones y hay muchas también palabras griegas que hacen mención de lo que es la vida, nos vamos a enfatizar en cuatro. No que hayan cuatro definiciones, hay muchas otras, por lo menos yo conozco 8, 9, 10, pero siempre hemos enfatizado en estas cuatro que vamos a ver a continuación. Ya es complejo, tratar de explicar lo que es la vida, y vamos a intentar, torpemente seguramente, pero vamos a intentar. La primera palabra que aquí aparece es la palabra bios, que este es el nivel en el concepto de si pudiésemos tener un peldaños, este resulta ser el peldaño más básico, más básico. Aquí está sustentada la vida biológica o la vida física. Segunda de Timoteo 2:4 nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Está hablando de ese tipo de vida, que deriva en lo que haces más que quienes somos. En Marcos 12:44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía. Dice que echó todo todo su sustento. Pareciese que esa cita no tiene mucha relevancia con lo que es la vida, pero vamos a tratar de buscar la cita correcta. Después tenemos una segunda definición de vida, que es la vida suché. La vida suché tiene que ver con la vida de la mente, con la vida psíquica, la vida del corazón, la vida del alma. Allí denotan todos los aspectos principales. Allí está la vida natural, allí está y se concentra lo que nosotros conocemos como el aliento de vida, como dice el libro de Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Lucas 9:24 dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, ahí ya lo personaliza en una persona. Por lo tanto, allí se encuentra el asiento de la personalidad del ser humano. El que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel, el que pierda su vida por causa de mí,
éste la salvará. Esta se refiere a la vida individual del ser humano. Después está la vida anástrofe. La vida anástrofe habla de la manera de vivir, del comportamiento del ser humano, de su conducta. Cómo te conduces, cómo te comportas. Es cuando alguien le dice a una persona, esa persona tomó el mal camino, tomó el camino de la droga, por ejemplo. O bien haces mención que tal joven va por buen camino. ¿Qué significa que va por buen camino? Se está comportando y se está conduciendo correctamente. En cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4:22, despojados del viejo hombre. Y lo mismo habla Pedro, está hablando de una conducta, de un comportar del ser humano. Y finalmente, que es a lo cual nos vamos a dedicar los siguientes minutos, la Biblia hace mención a la vida Zoe. La vida Zoe es la vida de Dios, la vida Zoe es una vida increada, es la vida superior, es la vida de Dios, es una vida con un sentido absoluto, es todo aquello que tiene el Padre en sí mismo, y todo lo que tiene el Padre en sí mismo se lo dio a su Hijo, aunque el Hijo todo lo tenía, porque el Hijo también es eterno, pero no se lo quitó estando aquí en la tierra. Vamos, me estoy adelantando, porque Jesucristo era un perfecto hombre, pero también era perfecto Dios. Siendo hombre, nunca dejó de ser Dios, aunque nunca se aferró a su divinidad. Porque dice Juan, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El Hijo, dice el 1 de Juan, manifestó esa vida en el mundo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él es el propio autor de esta vida, que es la vida Zoe, que es la vida eterna. Hechos 3:15 dice, y matasteis, esto lo dice Pedro, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En Colosenses 3:4, a esta vida, que es la vida eterna, la vida superior, la vida de Dios, se le designa o le es designada con la vida al nuevo creyente. Esto quiero que lo puedan captar, lo puedan capturar, comprender en su espíritu, y se los voy a leer. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, lo he repetido muchas veces, pero desde la perspectiva de Dios, desde los lentes de Dios, cuando ve a las nuevas criaturas, cuando nos ve a nosotros, cuando le ve a usted, me ve a mí, Él lo que está viendo es a Cristo. Por eso que en la enseñanza hay dos hombres para Dios. Para Dios está el primer Adán y está el segundo Adán. La pregunta, ¿dónde estamos? ¿O estamos en Adán o estamos en Cristo? Como estamos en Cristo, hemos nacido en el nuevo nacimiento, nueva criatura somos, estamos, aquel que está en Cristo es nueva criatura, en Cristo. En Cristo. Usted puede decir que usted está dentro de un avión, pero los pasajeros no se ven en el avión. No se ven. Hay 200 pasajeros.
Usted no sabe quiénes son los que están dentro del avión. Hay seguridad, sí, que la persona que usted conoce está en ese avión, pero usted ve el avión. Cuando estamos en Cristo, todo lo que se ve y lo único que se ve y lo único que siempre debe verse es Cristo. Entonces, cuando el Padre se refiere, dice, cuando Cristo, vuestra vida. Es decir, a cada uno de nosotros, el Padre nos asocia, nos asimila, nos introduce en la persona de su Hijo. Cuando Cristo, vuestra vida. Porque Pablo dice, mi vida fue crucificada, mi vida, suché, la vida humana fue crucificada en la cruz. No existe la vida humana desde la perspectiva de Dios. Existe en el proceso de transformación diaria, por supuesto, pero para efecto de la eternidad, usted y yo estamos muertos en Cristo Jesús. Y Juan lo dice, primera de Juan 3:14 lo dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano pertenece a la muerte. Vale decir, está hablando de la piedad. La vida y la piedad nos fueron dadas. La vida y la piedad nos fueron dadas. La vida eterna de Cristo está dentro nuestro. Pero ¿cómo se expresa esa vida? A través de la piedad. ¿Y qué es la piedad? Es la expresión y la manifestación del carácter de Cristo. Amor. Sigamos avanzando. Un día esta vida extenderá sus dominios a la esfera del cuerpo, garantizados por la resurrección de Cristo, que resucitó de los muertos. Primera de Corintios 15 lo hace mención. El primer hombre es de la tierra, Adán. Dice que es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales son los terrenales. Si usted está en Adán, usted va a estar en la tierra. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y si usted está en Cristo, usted es celestial. El hombre quedó separado de esta vida por causa de la caída o de la muerte espiritual. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Ajenos de la vida de Dios, que no tiene a Cristo, por muchos conceptos que maneje, por mucha información que tenga. Si no tiene a Cristo, todo lo que es la vida sobrenatural, la vida eterna, lo que es el reino, lo que es evangelio, por favor, yo no quiero separar una cosa de otra, porque cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la eternidad. Cuando hablamos del reino, hablamos de la eternidad. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la vida, Zoe, la vida superior, la vida es un todo indivisible, todo es un mismo, es un todo, porque Cristo es la plenitud de todas las cosas. Quien no tiene a Cristo, aunque maneje conceptos de iglesia, de doctrina, está ajeno a la vida de Dios. Sigamos hablando más sobre la vida Zoe. Bueno, esto fue como una definición, tratar de clasificar estas 4 vidas. No hemos llegado todavía al punto de descubrir los misterios de esta vida. Es imposible poder explicarla humanamente, algo que es celestial. Se nos hace complejo, se nos hace difícil. Pero veamos algunos puntos. Solo la vida de Dios es la verdadera vida. ¿Y cuál es la razón? Porque solo la vida de Dios es eterna y es divina. Eterna y divina. ¿Qué es eterno? Algo eterno es algo no creado. Es algo que no tiene comienzo y no tiene fin. Es algo que tiene autonomía, que existe por sí mismo, para siempre.
es algo que no perece, es eterno. Lo dice el Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo del siglo, tú eres Dios. El Salmo 102, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Estos versos son tremendos, son poderosos. Solo la vida de Dios es considerada eterna, inmortal e inmutable. Hechos 2:24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo detener a Jesús. Hebreos 7:16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hechos 3:15 hace mención que Dios es su propio autor. Y mataste al autor de la vida, ya lo habíamos leído, pero es importante tener todos estos puntos claros porque estamos hablando de algo que es trascendente en las siguientes enseñadas, y es importante saber dentro con un conocimiento espiritual porque es parte de nuestra vida diaria, expresar la vida de Dios. ¿Qué significa ser divino? Vimos lo eterno, veamos lo divino. Tener la naturaleza de Dios y trascenderlo todo. Ser distinto a todos los demás. Solo Dios tiene la naturaleza de Dios. Solo Dios es Dios. Solo Dios lo trasciende todo y es distinto a todo. Por consiguiente, solo Dios es divino. Si un hombre no tiene la vida de Dios, no tiene vida. Nosotros tenemos la vida de Dios. Juan hace mención, 1 Juan 5:12, que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay personas que existen, pero que no tienen vida. Usted y yo no solamente existimos, sino tenemos la vida de Cristo. Y al tener la vida de Cristo, hay eternidad dentro nuestro. Hay una canción que dice, tu presencia es el cielo para mí. Claro, el cielo es eterno, pero el cielo no es no es un lugar. El cielo no es un lugar al cual hay que ir. El cielo es una dimensión espiritual. Que en Cristo es como que el cielo estuviese en nuestro espíritu. Antes el Edén, el huerto estaba afuera. Hoy día, ¿por qué? Porque el huerto es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. El huerto es el árbol de la vida, el mismo árbol que dijo, el que de mí come nunca más tendrá hambre. Y hoy lo tenemos dentro nuestro. Por supuesto que hay un lugar donde estaremos eternamente con el Señor. Pero hay un lugar también al cual nosotros podemos accesar hoy mismo, que es comprender o entender la revelación, que Cristo no está fuera, sino que Cristo está dentro nuestro. ¿Cómo la vida Zoe de Dios puede llegar a ser nuestra propia vida? ¿Cómo la vida Zoe de Dios puede llegar a ser nuestra propia vida? La vida Zoe de Dios, ¿qué es lo que es la vida Zoe? Acuérdeme, la vida Zoe es la vida eterna, es la vida de Dios, es la vida superior, es la vida increada, que no tiene principio y no tiene fin. La vida Zoe de Dios es su propio fluir. Ya establecimos que Dios es la única y verdadera vida en sí mismo. Pero la pregunta, la cual estamos tratando de descifrar o responder, es
cómo esa vida de Dios podría o pudo llegar a ser nuestra propia vida. Ese largo recorrido desde la eternidad para que usted y yo hoy podamos decir, Cristo está en mí, eso responde a un proceso que vamos a intentar explicarlo en los siguientes minutos. ¿Cómo esa vida Zoe llegó a ser nuestra propia vida? Bueno, a través de un fluir. Es decir, el mismo Dios se impartió entre nosotros desde su trono de gloria hasta nuestro espíritu. ¿Cómo? Dios mismo, desde su propio trono eterno, a través de un proceso, finalmente se impartió a través de su Hijo, la persona de Cristo, dentro de nuestra vida. Como la vida de Dios, una vez impartida en nuestras vidas, llega a ser nuestra propia vida. Hay dos etapas en el fluir de Dios. La primera etapa es cuando Dios se hizo carne. Se hizo. Antes que Cristo viniera a los hombres, antes, Dios estaba en el cielo y el hombre estaba en la tierra. Por lo tanto, había un abismo entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Nada de Dios había en el hombre y nada del hombre había en Dios. Hasta el día en que Él salió de su trono y vino a nosotros y se impartió en cada uno de nosotros. Y lo dice Juan 1, a partir del versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Posteriormente dice que en él estaba la vida era la luz de los hombres, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Esto hizo posible que saliera desde los cielos para estar en medio de los hombres. Se hizo hombre. En él estaba la vida. Esa palabra vida es la vida Zoe. Es decir, Jesús. Y incorporaba dentro suyo la vida eterna. Por eso él dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vida. Pero clasifiquemos esas 4 vidas que anteriormente enseñamos. ¿A qué vida se refiere? Para que tengáis vida y vida Zoe. Vida en abundancia. Es decir, estaba haciendo el llamado para que muchos pudiesen ya incorporar dentro suyo la vida eterna de Dios. Y la razón de que dice Juan 1:4 que en él estaba la vida es porque ningún otro estaba la vida. Solo en él estaba la vida, en ningún otro estaba la vida. No estaba en nadie más. Él era portador de la vida porque él aún no había muerto. La impartición de la vida se produce cuando él muere, resucita y es impartido en cada uno de nosotros. Timoteo 3:16 dice, es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria.
En 1 Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando Él estaba en la carne, es decir, como hombre, Él dijo, Jesús dijo, que Él era la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, en esta primera etapa, lo que Él hace es manifestar o manifestarse como la vida a todos los hombres, pero nosotros aún no podíamos accesar a esa vida porque Él aún no había muerto y no había resucitado. En esta segunda etapa, o en la segunda etapa, Él fue hecho espíritu vivificador o espíritu vivificante. Hay dos cosas que originalmente Cristo no era. Él no era carne, porque la Biblia dice, y se hizo carne, pero tampoco era espíritu vivificante, se hizo espíritu vivificante. Lo dice 1 Corintios 5:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice, se hizo carne. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue hecho. Él no era carne, Él fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Número 2, 33 años después de que Él hubiese nacido, allí en su muerte y resurrección, Él se hizo espíritu vivificador. Dice, se hizo carne porque no era carne. Dice que fue hecho espíritu vivificante porque no era espíritu vivificante. Expliquemos. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, y muere y queda solo, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. En Corintios 15:36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere primeramente, no muere antes. Es decir, la muerte, aquí está hablando de la muerte. La muerte genera algo, libera algo. No hay espiga si no hay un grano que muere. Primeramente el grano cae, muere, y si muere, da lugar a la espiga. Algo fue lo que liberó la muerte de Cristo. Y eso nos habla de la redención. Porque la carne es el elemento para la redención. Carne redime carne. Es como hablar, como está escrito allí, la ley de las similitudes. El primer hombre de lo más alto, Cristo, descendió a lo más bajo. Dios se hizo hombre. El segundo hombre, Cristo, de lo más bajo ascendió a lo más alto. Adán Dios lo puso arriba para que gobierne todo. Usted sabe cómo terminó. Por lo tanto, Adán todos los días está muriendo. Toda la raza adánica todos los días está muriendo espiritual y moralmente. Usted conoce cómo está la sociedad. Pero el nuevo hombre en Cristo, usted y yo, vamos de gloria en gloria. Todos los días podemos ir accesando a la gloria del Señor en su manifestación. El primer hombre estaba arriba y terminó abajo. El segundo hombre empezó como hombre y termina arriba, siendo glorificado. Y el espíritu vivificante es el elemento para impartir su vida en nosotros. El Espíritu de Dios
con el espíritu del hombre se mezclan. Se mezclan, se hace una amalgama. Eso es lo que se produce en el nuevo nacimiento. Por eso que nosotros cuando adoramos a Dios, lo adoramos en espíritu y en verdad. Cristo hizo morada en nosotros y a través del Espíritu Santo se mezcla con el hombre y la expresión hacia el mundo exterior es lo que usted y yo conocemos como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Una iglesia sin manchas y sin arruga, porque es la genuina y maravillosa expresión de Cristo en nosotros. Recuerden, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Aleluya, esto merece un amén. Aquí seguimos avanzando, está hablando el Espíritu, habla de la roca en el Antiguo Testamento, como sombra, como tipo y figura. Dios hace un milagro, la roca comenzó a fluir agua. Pablo hace mención en 1 Corintios 10:4 que esa roca de la cual ellos bebieron, esa roca era Cristo. Imagínate, 1500 años después, más o menos yo creo, nos damos cuenta que la roca que anduvo en el desierto por 40 años, la roca, dice Pablo, esa roca era Cristo. Y ellos nunca vieron que era Cristo porque estaban con sus sentidos nublados, no tenían la luz, la revelación que Pablo tuvo para darnos cuenta de este misterio, el cual ni usted ni yo podemos menoscabar, que dice la Biblia, no menospreciéis la gracia de Dios. El punto 6, siguiendo la descripción del fluir de la vida de Dios a través de la historia. A ver, la siguiente punto describe de la historia. Como un resumen a lo que conversamos. Número 1, salió del trono. Apocalipsis 22:1 hace mención. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y la hoja del árbol eran para la sanidad de las naciones. El segundo aspecto es que una vez que esta vida sale del trono, entra en Jesús de Nazaret. Es decir, desde la eternidad, Dios entra en la historia. ¿Y cómo entra en la historia? Se hace carne y entra en la persona de Jesús de Nazaret con el objetivo y propósito de redimir al hombre. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El punto C, ¿qué pasa con esta vida de Jesús? Luego pasó a sus discípulos. Mas el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una vez que sale de los 12 apóstoles, sale como ríos de agua viva, lo dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sigamos avanzando. Pasó por todos los santos desde los siglos hasta que finalmente entró en cada uno de nosotros, y esa fuente sigue fluyendo y debe salir para impactar a millones y a millones de personas. Donde quiera que usted vaya o se encuentre, esa vida nunca debe dejar de fluir y saltar a quienes a nosotros nos rodean. Punto 7. La vida de Dios es Dios mismo fluyendo. Su fluir es todo lo que Dios es. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Por lo tanto, tener la vida de Dios es tener la capacidad de Dios y estar atado a su habilidad. Bueno, Jesús dijo, mayores obras que las que yo he hecho, vosotros haréis también. Era como un ejemplo de lo que en Cristo, en el cuerpo. Esto no es un tema individual, es un tema de cuerpo. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya, qué tremendo esto. Que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué habrá querido decir el apóstol Pablo con esto? No es que habrá querido decir, lo está diciendo. Que conociendo el amor de Dios, nuestro conocimiento se eleva a niveles asombrosos y somos llenos de toda la plenitud de Dios. Todas las virtudes de Dios se hallan en cada uno de nosotros, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Es una impartición divina. Este es el propósito del nuevo pacto. Cristo en vosotros. Está su carácter, Gálatas 5:22. Usted conoce el fruto del Espíritu. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. A esto se refiere Pablo. Cuando dice que todo lo puede, no es Él. Lo puede en Él, en Cristo. No en mi intelecto, no en lo que estudié, no en mis capacidades, sino en Cristo. Cristo hizo posible que tengamos la vida de Dios en nosotros. Lo dice Juan capítulo 17 del versículo 21. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo por muchos años escuchaba discursos como este. Hermanos, el mundo tiene que vernos unidos, porque la única forma que el mundo crea es que seamos uno. Pero para ello, el concepto de unidad es que usted y yo nos juntemos, que usted y yo tengamos una vigilia juntos, que usted y yo vayamos a una marcha, que usted y yo hagamos un culto unido. Y yo digo que todas esas cosas son buenas, son positivas, ayudan a la comunión y a la coinonía de la iglesia del Señor. Pero aquí está hablando de otra cosa. Aquí está hablando que cuando tengamos revelación y la luz de la unidad orgánica, de la enseñanza de la vid y los pámpanos, es esa, una unidad orgánica. ¿Dónde comienza o termina la vid? ¿Dónde comienza o termina el pámpano? Es un todo indivisible. La unidad entre nosotros y Cristo, esta unidad interior entre el Espíritu de Dios y el Espíritu nuestro, revelándose en nosotros, va a traer ¿qué consecuencias? ¿Cuál es el fruto? Que la gente conozca, porque va a haber en cada uno de nosotros la expresión de Dios. Veo a Dios en ti. Quiero estar cerca tuya. Veo a Dios en tu familia. Quiero ir a tu casa. Veo a Dios en ustedes. ¿Me explico bien? Finalmente. 9 puntos en relación a la vida de Cristo en nosotros. Esto para que lo
lo estudien también. Número 1, Cristo ha sido revelado en nosotros. Es tremendo eso. Revelar a su Hijo en mí. Para que yo les predicase, dice Pablo en Gálatas, a los gentiles, revelar a Cristo en mí. Revelar a Cristo en mí. Dios te llamó el Señor. Y le plació revelar a su Hijo en ti. Eso es tremendo. Esto no es doctrina, esto no es religión, esto no es una clase teológica, todo eso es positivo, es bueno, suma, pero nada de eso sirve si Cristo no se revela en nuestro interior. Gálatas 2:20, Cristo vive en nosotros, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Él no está al lado mío, Él no es un Diosito que me acompaña a todos lados, no, Él vive. Yo soy morada del Señor. Cristo es formado en nosotros. Se te revela, está dentro de ti y empieza el proceso de formación. Aquí Pablo habla de dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4:19. Lo cuarto, Cristo, en la medida que está siendo formado, comienza a ser exhibido a través de nuestro cuerpo. Vale decir, lo que se produce en nuestro espíritu y se va transformando nuestra alma, nuestra mente, lo vamos exhibiendo a través de nuestras acciones. Conforme a mi anhelo, Filipenses 1:20, y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, aleluya, y el morir es ganancia. Quinto, somos llenos de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Número 6. Somos transformados en la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta transformación es progresiva, es proceso. A nosotros nos gustan los sucesos, pero la transformación es un suceso. Esto va de día en día. Algunos no soportan la prueba, la aflicción, no entienden que a veces son mecanismos que nos exponen para darnos cuenta en qué nivel del proceso del crecimiento estamos. Pero Dios nos está transformando de día en día. Número 7. Somos transformados desde que le conocemos hasta la glorificación. Este proceso nunca acaba. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, somos también a Él dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro... Me perdí en esta cita bíblica, pero está hablando de que somos transformados. El cual, dice en Filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando del proceso de transformación. Hay citas que son similares una a otra, hay puntos que son similares uno a otro. El versículo, el punto 8, seremos completamente conformados a su imagen. Romanos 8:29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, hasta que Él
sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el punto 9, seremos, vuelvo al punto, semejantes a Él. Esto es todos los días. Es decir, todos los días nos parecemos un poco a Él. La palabra es el espejo. Cuando usted sale en las mañanas a su trabajo, usted se mira al espejo, sabe que algo le está, no calza, se mira, quedó, hay que peinarse, en fin. La palabra es el espejo. Y yo digo siempre, el espejo es el único amigo que nunca te va a mentir. Siempre te dirá la verdad. Y 3 puntos finales acá, en el proceso. Pablo hace mención allí en Romanos 3, no que lo haya alcanzado ya, Romanos 3:12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Mire, el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, y luego ni que ya sea perfecto. Por lo tanto, Pablo hace mención a que él no es perfecto. Pero el versículo 15, léalo, dice, así que todos los que somos perfectos. Podríamos preguntarle al apóstol Pablo, acabas de mencionar en el versículo 1 que eres perfecto, y en el versículo 15 que dice, todos los que somos perfectos. ¿Es perfecto o no es perfecto? Sí, Pablo es perfecto, como usted lo es. En realidad Pablo no es perfecto como ni usted ni yo lo somos. Mi pregunta, ¿somos o no somos perfectos? En Cristo somos perfectos, porque Cristo es la plenitud, es la totalidad. A Cristo no le falta nada. Por eso que en Cristo usted y yo estamos completos. Así que no tenga ningún temor. Y hágalo en decir, soy perfecta. Soy perfecto, pero en Cristo. Os escribo a vosotros, los que no son perfectos. Y allí le está hablando a la transformación progresiva del alma. Así que en Cristo, en el Espíritu, somos perfectos, y al Espíritu le sobra todo lo que al alma, que con paciencia se va a salvar, le falta. Entonces, esa es la transformación que habla la Biblia, que somos transformados de día en día, de poder en poder, de victoria en victoria, desde la perfección en nuestro espíritu, donde habita Cristo, desde allí nosotros nos vamos paulatinamente en el proceso de transformación, pareciéndonos en su semejanza, en su imagen, día a día al Señor. Fuimos transformados, sí. ¿Qué fue transformado en el pasado? Ya, algo ocurre allí, que ya fue glorificado, es que es nuestro espíritu. Somos transformados todos los días
en el presente. ¿Mm? Hay algo que ocurrió en el pasado y hay algo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué es lo que ocurrió en el pasado? Que el día que usted y yo nos convertimos a Cristo, nuestro espíritu, de manera instantánea, fue recreado. Y automáticamente nuestro espíritu en Cristo pasa a ser completo y perfecto. El espíritu no tiene variación. No tiene variación porque el espíritu no pertenece a un proceso del tiempo y del espacio, porque el espíritu es la eternidad misma dentro nuestro. ¿Me explico? Por lo tanto, algo ocurrió en el pasado. El día que usted y yo recibimos a Cristo, el espíritu fue recreado y la eternidad mora en cada uno de nosotros. Eso ya ocurrió. Hay algo que va a ocurrir en el futuro, que nuestro cuerpo será glorificado. Seremos transformados y glorificados en Cristo. Pero hay algo que está ocurriendo en el presente. Que ocurrió ayer, ocurre hoy y va a seguir ocurriendo mañana. Que nuestra alma se va transformando de día en día. Que en la medida que nuestro espíritu, donde habita, por eso que Cristo en vosotros, que es la esperanza de gloria, será esperanza ¿cuándo? Para los demás digo, ¿cuándo? Cuando vea a Cristo en nosotros. ¿Y cómo nos van a ver? La gente no ve nuestro espíritu. La gente ve la transformación de nuestro cuerpo, que es de nuestra alma y nuestra mente, la renovación de nuestra mente, y la ve expresada en nuestras acciones diarias a través de nuestro cuerpo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestro espíritu ya fue transformado, porque en Cristo estamos completos. Nuestra alma está siendo transformada. Aquí está la renovación de nuestra mente, no que lo haya ya alcanzado, es algo que todos los días lo estamos trabajando, y la renovación del entendimiento es el proceso de llegar a estar completos en Él. En este proceso nos es revelada en nuestro espíritu su voluntad, y su voluntad, como escribo allí, trae consecuencias. Comprender en nuestra mente la renovación de nuestro espíritu, que es su voluntad, su voluntad. Antes no lo comprendíamos, no lo entendíamos, porque teníamos una mente entenebrecida, pero que ahora a la luz de Cristo logramos comprender en el espíritu que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Y es lo que dice Efesios 1:7, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El entendimiento, cuando comienza a ser renovado, nos llenamos de sabiduría. Tenemos luz, revelación, y la revelación nos abre las puertas de la sabiduría celestial. Y logramos saber cuál es nuestra esperanza finalmente. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! He terminado esta clase que me gusta, me fascina, me bendice mucho. Espero que hayan tomado con mucha atención. Me estoy despidiendo a través de las redes para poder también en forma interna responder algunas preguntas. Un gran abrazo, bendiciones. Nos encontramos en la segunda clase, en la segunda lección. Bendecidos. Recording stopped.